A menudo en mis talleres de redacción o de escritura creativa les he recomendado a mis estudiantes que si quieren escribir mal, lean periódicos. Este chiste es algo injusto porque no todos los periodistas escriben mal, ni mucho menos. Hay ejemplos de grandes escritores que fueron antes periodistas, para no hablar de autores que siempre fueron artistas en todo lo que hacían, como Alejo Carpentier o Miguel Ángel Asturias, artistas incluso en sus artículos periodísticos, aunque son casos excepcionales. Pues en México un caso, por ejemplo, notable fue el de Rafael F. Muñoz, quien con toda honradez intelectual llegó a hablar de los vicios del periodismo y de cómo los padeció. Julio Torri ironiza estos vicios, por ejemplo, al referirse a los lugares comunes de la prensa. Pues bien, es verdad que el periodismo está lleno de vicios lingüísticos y lugares comunes y suele adolecer de mala redacción también. Esto se explica en gran medida porque el periodista debe escribir a menudo al vapor, con prisa, sin contar con el tiempo necesario para corregir y pulir sus textos. Y se justifica porque al periodismo le suele interesar la inmediatez de la realidad, exponer o narrar la información para comunicarla. Le importa únicamente la comunicación, el aspecto cognoscitivo de la lengua, el qué y no tanto el cómo. Sin embargo, el periodismo o del periodismo, más bien, se han extraído grandes obras de arte. Un ejemplo clásico es la novela A Sangre Fría de Truman Capote. En la literatura mexicana tenemos, por ejemplo, la novela Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, basada en una nota roja, y muchas otras grandes obras se han basado en notas rojas. Pero el periodismo y la literatura como arte, en la medida en que tienen la lengua y la expresión escrita como materia prima, no se contraponen. Es verdad que a la literatura como obra de arte no le interesa en primera instancia la verdad. La obra de arte literaria no es historia, ni periodismo, ni discurso científico o jurídico o filosófico. Es ficción ante todo, pero en esa ficción puede haber verdad o verdades, y mucha de la ficción a veces se convierte en creencia cuando no en verdad. Literatura y periodismo pueden ser aliados o pueden contraponerse, y hay cientos de escritores que se dedican a ambas actividades. Hola, soy Juan Antonio Rosado y estás en el canal Grandezas de Lilliput en una charla más con la cultura. Si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Recuerda que aquí habrá siempre sorpresas culturales y temas de interés. Hoy, por ejemplo, está con nosotros un periodista y escritor colombiano que nos hablará de la relación entre ambas disciplinas y cómo pueden conciliarse a través, por ejemplo, de la modalidad narrativa. Me refiero a Juan Andrés Rodríguez. Juan Andrés es periodista, docente y escritor colombiano. Ha colaborado con revistas como MER y Cartel Urbano, también con la Red Cultural de Banco de la República de Colombia. Asimismo, se ha dedicado a la docencia y ha publicado cuentos en México y en Colombia. Su crónica Anarquía en la librería, perdón, es parte del libro Bogotá Cuenta de 2018. Y de 2019 a 2021 estuvo también a cargo del área de comunicación del proyecto académico transversal de educación en tecnología, PAET, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Desde 2018 imparte talleres de literatura. Cursó la maestría en apreciación y creación literaria en el Centro de Cultura Casalam. Hola, Juan Andrés. Pues gracias por aceptar la invitación a esta plática que espero sea del interés de todos. La literatura y el periodismo son actos comunicativos. Ponen los mensajes en común, es decir, comunican,
pero hay grandes, por no decir inmensas, diferencias. Aunque estas disciplinas pueden nutrirse una de la otra y finalmente la literatura se nutre de todo, todo lo que está en sus manos, cada una tiene sus propios recursos, sus propias estrategias y técnicas, sus propios métodos para hacer llegar la información e incluso sus propios géneros. No sé qué opinas al respecto y si nos puedas hablar un poco de los géneros periodísticos y cuál o cuáles se relacionan más con la literatura como arte. Un gusto estar aquí, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Y ya pues entrando en materia, creería, y sin lugar a duda, el género que más vincula a la literatura es la crónica periodística. Es decir, la crónica pues viene de contar, de narrar hechos o algún tipo de suceso y que tiene como sus vertientes también con el perfil periodístico, que entonces cuando la crónica se enfoca en una persona. Ese sería para mí el género más importante. Podemos decir que en lo escrito, obviamente, pues hay muchísimos ejemplos y ese es el lugar donde más está esa conexión, porque si nos centramos simplemente en lo que el periodismo intenta hacer, que sí tiene ese enfoque básico y es que el periodismo trata de, entre comillas, porque en este momento es algo más complejo de lo que parece, contar la verdad. O sea, eso suena como muy aspiracional, pero sí lo que trata es de narrar de una manera sustentada con datos y verificada algún suceso o algo que pasa con una persona. Entonces ahí es cuando ya el periodismo tiene esa obligación y ya se distancia un poco de lo que precisamente mencionabas tú muy bien de la literatura, que no tiene por qué tener ese enfoque. El periodismo sí lo necesita, porque parte del principio de por qué es relevante y por qué necesitamos contar esto. Entonces, ahí la crónica, el perfil, reportajes, también que digamos la línea puede ser a veces un poco difusa incluso, porque incluso los teóricos que revisan esto, a veces lo que hacen es ver qué es lo que se hace y tratar de mostrar cómo algunos escritores manejan sus propios textos, siempre buscando que sea clara la parte de la sustentación de los datos, la verificación y toman elementos narrativos, las voces, desde que vos lo cuentan, la construcción de las escenas, cómo comienzan a presentarnos toda una escenografía que cuando hablamos de periodismo no nos interesa. En periodismo realmente a veces lo que importa es responder preguntas, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. El por qué a veces es el más difícil de sumar e incluso en las notas periodísticas básicas a veces no se toca y es como un problema. Y entonces, tratando de traer estos recursos, lo que buscamos es que esa historia que al principio solo eran esas 5 preguntas se vuelva más profunda y pueda contarnos no solamente lo que pasó en un principio, sino conectarla con la realidad en sí. Es decir, darle un trasfondo general que la gente entienda que ese suceso tiene relaciones y además humaniza a las personas que están ahí. O sea, ya no son solo nombres, ya no son solo cifras de muertos, por ejemplo, sino que esas personas tenían una vida, tenían familias, tenían vínculos, hay razones para que sucedan las cosas, hablando, digamos, un caso de crímenes, pero sí es importante y eso es lo que a mí más me convence de esto y es que conecta a la realidad con esas historias. Ya no es una nota corta, sino es una historia que vale la pena ser narrada. Claro, y tú has dado cursos, supongo, de la narrativa en el periodismo. Sí, porque es un tema que me apasiona realmente. De hecho, yo creo que en mi caso llegué a la literatura por la crónica y el periodismo narrativo. Ese fue mi camino. Y comencé a leer algunos grandes cronistas. Digamos que ahorita estamos en un momento en que hay muchos cronistas en Latinoamérica haciendo como este estilo de periodismo, lo cual ha facilitado que haya interés en ese sentido. Entonces, yo fui de los que me monté en su momento en ese tema y pues he aprovechado mucho la ola porque sí hay como más preguntas, sobre todo en un momento en el que el periodismo básico, este periodismo que parece a veces sí estar peleado con la literatura o incluso con el lenguaje en sí mismo,
em, está echando mano de cosas demasiado sencillas y básicas, pero de una mala manera. Entonces responden las preguntas como si fuera un telegrama. Y entonces ahí la pregunta ¿es eso una noticia? ¿Qué termina siendo eso? Hace poco estuve en un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa y pues ya contaban algunas personas cómo puede uno crear una noticia corta con inteligencia artificial y Twitter y con algo de información de algún periodista que esté en el campo, pero ya, o sea, te dan la nota y es una nota supremamente básica, construida, y es precisamente en esos momentos donde es tan fácil encontrar esta versión como de comida rápida de periodismo que puede destacar el periodista que dice, no, yo me voy a lanzar por una historia profunda, larga, que requiere tiempo de construcción, tiempo de lectura, tiempo de análisis y que al final, si está bien hecha, si el trabajo, digamos, está bien verificado, tiene buenos datos, está bien contado, va a tener repercusión y va a volverse atemporal. Es decir, ya no va a ser la noticia que pasó hace un mes, sino que vamos a repetir esa historia para recordar lo que pasó en ese momento, para entender ese momento y puede ser incluso ya algo para contar y se vuelve como anecdótico decir, y además de que es una buena historia, es real. O sea, todo es verídico, todo es cierto, que le añade pues un toque adicional. Obviamente el periodista cuando lo está tratando de hacer no es ese a veces lo que piensa, no como que no concibe que todo esto puede pasar. Y yo siento que al final son los lectores y el tiempo mismo el que determina si eso se puede volver esa historia que uno dice, qué interesante volver a leer esta historia que pasó hace 20 30 años y que además de todo es cierta y nos cuenta un momento, un lugar, una situación entera. Definitivamente el periodismo es o puede ser pábulo para la literatura, puede ser un alimento, la literatura puede nutrirse de él, ¿verdad? Hay muchas crónicas, por ejemplo, de Manuel Gutiérrez Nájera, que escribió en su época, hace ya más de un siglo, y ahora las leemos como obras de arte, como obras de arte literaria, lo mismo Altamirano y muchos otros autores. Ahora leemos esas crónicas originalmente periodísticas, las leemos como cuentos, casi, casi, ¿no? Y, y en algunas clases también suelo decirles a mis estudiantes, por ejemplo, que piensen en una nota roja sobre un ex estudiante que mató a hachazos a dos mujeres, que puede ser una nota del periódico, de la prensa, y luego piensen en la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky y que reflexionen en las diferencias, en el abismo entre ambas manifestaciones, aunque el tema o uno de los temas, por lo menos un tema detonante, sea exactamente el mismo. También cito a un personaje de Boris Pasternak, Jivago, quien afirma que lo que perturba más en la novela de Dostoyevsky no es el crimen de Raskolnikov con el hacha, sino el arte con que está escrita la obra. ¿Qué opinas? Para ti, ¿en qué se diferenciarían una gran obra literaria de un texto periodístico, aun si hablamos de periodismo cultural y no ya de notas rojas? Incluso si hablamos de crónica, de las crónicas a las que te referías hace rato. Creería yo que hay un momento en el que, digamos, el autor, aunque puede controlar la historia, pero la historia también le comienza a pedir cosas en ficción. Entonces él dice, ok, el camino va por este lado, porque la historia me lo pide y, digamos, va partiendo de ese principio que él tiene. En el periodismo sí tenemos algunos principios necesarios que seguir. Entonces, si vamos a contar una historia, necesitamos responder esas preguntas que mencionaba antes, el cómo, el qué, el por qué. Y la profundidad de esas mismas preguntas nos terminan indicando los caminos. Eso más lo que nos puedan revelar las fuentes. Las entrevistas, o sea, la investigación es importante en cualquier campo. Sí, en la literatura también es necesario investigar para construir. Pero en este caso, las fuentes nos pueden terminar dando un peso porque es que la información que ellos nos revelen nos puede trazar el camino completamente. Y ese es el punto en el que ya el periodista tiene que seguir ese sendero, porque en el momento que no lo haga, sí entra en un conflicto con lo que es el periodismo, porque si se descubre esa información que él no cuenta, le van a decir, ¿por qué no contaste esto? Si es tan importante para la historia. Y ahí pierde, digamos, parte de la autonomía,
puede buscar cómo contarlo, puede ver cómo lo conecta con otras fuentes, ¿sí? Pero este es un camino que ya lo aleja, digamos, desde cómo funciona la literatura. Por eso es tan importante hacer tanta investigación y el trabajo de campo en el periodismo, que también se puede volver ahorita un tema de que la inmediatez obliga a que se necesite ya la información y conseguir a veces una fuente no es fácil. Para construir una historia de un mismo personaje es necesaria hacer varias entrevistas. En esa crónica que mencionaste que yo escribí sobre Anarquía en la librería, que la construí así porque es la historia de un librero de punk de Bogotá que montó una librería con una identidad muy anarquista, o sea, uno llega al lugar y se siente, se vive. Yo lo visité varias veces, lo entrevisté dos formalmente, pero hablé con él como otras 7 u 8. Él ya está aburrido de verme, ya era como, no, no más, no venga más, ya. Entonces, yo necesité cada uno de estos encuentros para ir encontrando cosas, para ir logrando. Y obviamente de las entrevistas saqué mucho material para construir el texto, pero necesité estos encuentros para ver cómo se relacionaba con otros clientes, cómo se movía en su espacio, con editores, porque recuerdo que alguna vez vi editores llegando a ofrecer sus libros en consignación de editoriales independientes y ver todo ese trato, todo eso fue necesario para que yo pudiera construir la historia. ¿Dónde Entonces, se puede leer? ¿Se lee en internet tu crónica Anarquía en la librería? estoy casi seguro que sí. Como tenemos la ventaja de que esto es virtual, si conseguimos el link lo paso porque como estas publicaciones dependen del Instituto de Artes de Bogotá, tengo que encontrar exactamente la de este momento. Hasta donde tengo entendido, sí se puede. En su momento hubo ejemplares, pero como son contados, yo por ejemplo tengo uno. En México hay uno en la biblioteca del TEC de Monterrey de Querétaro, por ejemplo. Así como situación especial. Em, entonces, toda esa construcción es necesaria a partir de la información que da las fuentes. Y aquí hay una cosa que también vincula mucho al escritor y al periodista, pero que yo a veces siento que el periodista entrena más por el oficio continuo. O sea, es más porque hay que hacerlo constantemente. Los periodistas tenemos que mantener siempre un ojo muy agudo a lo que pasa. O sea, si uno está en una rueda de prensa, tiene que estar atento no solo a lo que diga, sino qué personas están ahí, cómo actúan o reaccionan ante las preguntas. Ese oficio es muy bueno mantenerlo. Como periodista es necesario, es constante. Yo creo que es algo que como escritor yo incluso he usado para a veces resolver cuentos, porque he llegado a momentos de bloqueo que no sé cómo avanzar con una historia y caminar y estar pendiente de mi entorno a veces me dice, ¿y qué pasa si hago que el personaje haga esto que estoy viendo en este momento? Y puede funcionar, o sea, por lo menos te puede dar una herramienta para que funcione. Ahí es cuando la realidad realmente alimenta la ficción, ¿sí? Y le permite después llegar a otros niveles de ficción más interesantes, verosímiles y profundos. Por supuesto, sí es lo que decíamos hace rato. Las dos se relacionan mucho en ese sentido y a veces puede ser un detonador el periodismo, ¿no? Para la literatura. Pero también está otro asunto, otro tema también muy interesante. El escritor al que me refería en la introducción, Rafael F. Muñoz, por ejemplo, habla de dos tipos de obras. Y aquí se refiere ya al campo de la literatura. Habla de estas novelas de oportunidad, por lo general de muy mala calidad, y unas obras también de interés estético permanente. En estas últimas, según Muñoz, se estudia al ser humano como totalidad y no solo en uno de sus aspectos, que puede ser, como tú mencionas, la inmediatez o cualquier situación de moda. Las obras oportunistas estarían entonces conectadas con el periodismo, según Rafael F. Muñoz. Como muchos escritores, Muñoz mismo saltó del periodismo a la literatura. No sé qué opines al respecto, porque, bueno, hay quienes andan buscando justamente la noticia de moda para escribir novelitas, como ya dije, a menudo de muy baja calidad estética, novelas al vapor cuyo único objeto es venderse porque el tema está de moda. Después se hacen incluso series de televisión o lo que sea. En varias ocasiones
les he impartido clases a periodistas y recuerdo que en una ocasión una alumna me dijo algo muy interesante, eh, que la narración literaria como obra de arte, además de la belleza del estilo, suele buscar la intriga y la tensión narrativa. Todo mundo lo sabe. En cambio, el periodismo, me dijo ella, no debe intrigar ni generar tensión, sino simplemente informar. ¿Ocurre siempre así o hay excepciones? Por ejemplo, en alemán, al encabezado se le llama Schlagseite. Schlagseite, que significa, o traducido, significa renglón que golpea, un renglón que golpea. Y un renglón que golpea produce intriga. Para mí produce cierta intriga y te hace leer la noticia. No sé qué opines al respecto. No, estoy completamente de acuerdo en ese sentido y si hay algo que nos está matando los titulares hoy en día también es el Internet, porque el Internet está dictando unas reglas de audiencia, el SEO, para que cuando busquen noticias tú seas la respuesta, pero la respuesta está dada porque usas ciertas palabras, no porque el titular sea intrigante. Y yo sí creo que hay que, o sea, el titular tiene que llamar a la lectura. Y eso pasa en el periodismo y pasa en las crónicas y o sea, en general ese debería ser como la marca, no lo otro. Hace algún tiempo estaba caminando por cerca de mi colonia y me topé con un puesto de revistas y tenían el Esto, el diario de aquí de México, y acababan de contratar a un jugador colombiano para el América. Y el titular decía vorágine en el aeropuerto de Ciudad de México. Y yo dije, o sea, maravilloso titular. Les valió madre el SEO, simplemente dijeron la vorágine colombiana, la pegamos, el aeropuerto, México, llegó el jugador colombiano al América, a mí me encantó. O sea, me pareció un titular maravilloso y completamente inesperado. Eso ya genera intriga. Y es cierto, o sea, hay como unos puntos para mencionar ahí. Si hay que informar, obviamente. Si es una nota corta, pues sí. O sea, creo que no hay tiempo para la trama. Pero si estás haciendo crónica o este tipo de textos largos, tiene que haber tensión. O sea, nadie te va a leer una historia de 200 páginas si no hay tensión, si no hay intriga. La ventaja es que si la historia que elegiste, la elegiste desde unos principios periodísticos lo suficientemente interesantes, y vas tú viendo que funciona, porque eso también puede pasar. Puedes convocar, o sea, elegir, voy a trabajar esta historia y vas avanzando y te das cuenta que no funciona, que no es una historia que da para un periodismo de largo aliento. También pasa. Pero si la historia está bien pensada, bien elegida, hay fuentes, van a llegar momentos de intriga. Eso va a pasar porque es necesaria. O sea, es que realmente es necesario que esté ahí también. En este caso, hay que buscar cómo contarla, porque muy seguramente existió, pero hay que saber cómo traducir eso al texto, que no siempre es fácil. Es decir, la intriga política existe. Los momentos en los que se está hablando de cómo son los acuerdos, cómo son las negociaciones por debajo de mesa que puedan entre algunos políticos, banqueros, lo que sea, ahí se puede generar tensión, pero no es la misma tensión de una crónica roja, por ejemplo. ¿Sí? Hay que saberla construir de buena manera. Lo que sí no, y ese sí es como la gran barrera, que sí tendría como en el periodismo en general, porque al respecto de esto estuve pensando mucho cuando estaba organizando precisamente estos talleres de periodismo narrativo, es que el periodismo puede llegar a momentos incluso en los que puede intentar, perdón, la literatura puede llegar a momentos en los que puede buscar ser confusa. Confusa en el sentido de que el autor trata de no ser claro con su narrador y que el lector diga, uy, ¿qué pasó acá? O sea, que Generar polisemia. exacto, que tú tienes que buscar realmente cuál es el sentido, porque hay muchos. Entonces, eso sí puede estar marcado por el autor y está todo dado de una manera que sea así. El periodismo no puede hacer eso, porque el periodismo al final sí tiene este compromiso con que los hechos sean claros cuando los narras, ¿sí? Puedes generar tensión, puedes generar momentos de ambigüedad, puedes hacerlos, pero después aterrizarlos, ¿sí? O sea, tienes que llegar igual a un punto en el que trates de ser lo más claro y conciso posible, porque si no, ya no estamos en el campo periodístico, porque ahí sí vuelve el principio de informar. Entonces, como que hay que ver hasta qué punto podemos llegar a ese nivel. Un ejemplo, precisamente con a Sangre Fría. Hay un recurso muy bueno que utiliza Capote ahí,
y es cuando llevan a un especialista, si no estoy mal es psiquiatra, en ese momento para el juicio. Y entonces, cuando lo ponen en el estrado, él quiere responder cómo va a responder un psiquiatra. O sea, él va a dar toda la explicación de qué es lo que piensa de los acusados, pero el juez no lo deja. Entonces el juez simplemente dice, no, yo necesito que me responda de manera clara. Y entonces Truman dice, bueno, si al psiquiatra le hubiesen dejado responder, o sea, ya está en la suposición, él hubiera dicho esto, ¿sí? O sea, entonces está sacando de la realidad porque no sucedió, pero esto es lo que sí le hubiera gustado decir al psiquiatra y tiene toda la parte, toda la compuesta y es clara. Es completamente claro que no pasó, es completamente claro que eso es lo que sí diría al psiquiatra. Entonces estamos en ese campo de, pues eso no pasó, pero a él le hubiera gustado decir eso en ese juicio. Y tiene que ver con el tema, es relevante y para mí es un juego muy interesante. Porque eso también puede pasar con estas historias. Hay momentos que no están completamente vinculadas a lo que sucedió. El periodista también puede llegar a decir o a insinuar cosas. Pero si lo llega a hacer, tiene que hacerlo a partir de las fuentes y de la información que tienen. O sea, que sea creíble por qué me estás tratando de insinuar esto. Otro caso, hay un periodista colombiano que se llama Alberto Salcedo Ramos. Hizo un artículo sobre un cantante vallenato de este género muy importante en mi país, que se llamaba Diomedes Díaz. Diomedes Díaz se volvió un prófugo de la justicia después de que lo acusaran de la muerte de una mujer y todo señalaba que él estaba vinculado con el tema. O sea, todas las indicaciones iban por ahí. Pero la verdad es que él se fugó y después de que se fugó, pues era muy difícil buscarlo. Salcedo Ramos lo persiguió por 3, 4 años. O sea, él tiene un reportaje supremamente completo sobre él. Habló con la mamá, habló con los amigos, habló con otros músicos, habló con la exesposa. O sea, tiene una cantidad de fuentes increíble. Pero nunca pudo hablar con Diomedes Díaz, nunca pudo hablar con el cantante. Entonces, en un momento, él se pone en la voz del cantante. O sea, como diciendo, pues claro, yo creo que él no quiere hablar conmigo porque qué incómodo tú, periodista, que me vas a venir a preguntar a mí por la muerte de esa mujer. ¿Y es que acaso yo no tuve más mujeres en mi vida? ¿Cuántas más se han muerto? Solo una. ¿Por qué me vas a preguntar por esto? Entonces, a partir de la construcción que él hizo de que este cantante es como este tipo que conquista mujeres, tiene hijos a montón, o sea, hay leyendas de cuántos hijos puede haber dejado Diomedes Díaz, que más de 50, etcétera. O sea, como que a partir de esta narración de cómo era un macho procreador, artista, que era muy buen cantante y muy buen compositor. Entonces él dice, todo esto es lo importante, no que yo haya matado a esta mujer. Entonces yo no quiero hablar con usted porque usted me va a hablar de lo único de lo que yo no quiero hablar. Y lo hace como en esta sustitución, él se pone como en primera persona el cantante, pero lo hace a partir de las fuentes. Entonces cuando lo hace se hace creíble, ¿sí? Sabemos que eso no tuvo lugar, pero uno siente que Diomedes Díaz sí pudo haber dicho eso en su momento. Entonces, hay como esas posibilidades de romper un poco el principio de la información y de la realidad, pero igual mantenemos como ese hilo conductor que dice no lo podemos romper del todo. O sea, está ahí. Como esas entrevistas imaginarias, ficción, o esos ensayos ficción que mezclan realidad y fantasía de alguna manera, pero sustentada un poco en la ciencia o sustentada un poco en el periodismo o en la historia incluso, como ciertos autores manejan la historia e incluyen personajes que no existieron para que adquiera todo mayor verosimilitud. Pero yo creo que ahí la diferencia es que en el periodismo se nos debe decir que es algo ficcional, supongo, ¿no? Sí, hay que Mientras siempre, que, mientras que la novela o el cuento se vende como novela o cuento. exacto, siempre hay que dejarlo de alguna manera. Obviamente hay autores que lo saben hacer de una manera muy eh, tranquila, que apenas uno lo lee en una frase ya lo sabe, ¿sí? No te hace todo un párrafo aclarando, sino dice, ¿y si hubiese pasado esto? O sea, ya como que ya sienta la duda. Entonces, claro, si alguien le va a decir, no, no, yo estoy dejando claro qué es esto, qué pudo haber sido y que hace parte de esta construcción textual completa, que si solo estuviéramos trabajando desde la base del periodismo del informar, pues no tendría lugar. Por eso es que está maravillosa esta parte del periodismo narrativo, porque sí da espacios para este tipo de cosas,
sin partir o sin divorciarse del principio de informar. Claro, sí, narras, informas, lo haces como mejor se pueda de acuerdo con los tiempos que exige la inmediatez del periodismo, ¿verdad? Sí, También de eso. hecho, hay una cosa que mencionaste, menos mal mencionaste ahorita la palabra. Creo que también incluso en el periodismo narrativo hay esto de los que se montan estas construcciones a vapor y estas otras que son más profundas. Entonces, hace poco, bueno, hace un año, recién llegado yo a México, salió un libro sobre el piloto de Fórmula 1, Checo Pérez. Entonces, a mí me interesa mucho el periodismo profundo deportivo, no el periodismo deportivo de todos los días, sino precisamente la gente como que le interesa construir estos personajes y revisar un poco más a fondo. Es un libro muy malo, es un libro muy malo, además porque no tiene ni una sola entrevista a nadie. Es decir, todo lo construyeron con información de Internet. Hicieron esto precisamente, entraron en la moda y muy seguramente se vendió súper bien, súper bien. Pero es un libro que no aporta nada. De verdad, o sea, como este principio periodístico, bueno, ¿qué me vas a informar? ¿Qué me vas a contar de interesante? Ahí no hay nada. Hay un personaje del que todo el mundo ha hablado y es Diego Armando Maradona. O sea, de Maradona hay los libros que quieras. Es impresionante. Y hace poco leí otro que se llama Mi Diego, de un periodista que trató de darle un sentido muy personal su vínculo con Diego Armando Maradona. Nunca lo conoció, pero en el proceso de investigación que hizo, fue a Nápoles, habló con familia, habló con gente en Argentina que muchos periodistas ni siquiera sabían que él conocía. O sea, comenzó a buscar otros vínculos para hacer una construcción completamente diferente de Maradona. El libro salió un año después o año y algo después de la muerte de Maradona, o sea, está cerca, pero de Maradona salen libros casi todos los días. O sea, puede salir hoy, puede salir mañana, etcétera. Pero ahí se nota esa diferencia porque me está revelando toda una posibilidad distinta de entender a Diego Armando Maradona y sobre Maradona hay 20.000 libros. Si hay un libro bien pensado y construido y obviamente el periodista ha revisado lo que hay al respecto, va a salir siempre esta construcción que mencionabas de otra perspectiva para entender al personaje. ¿Sí? Y con los libros que son juiciosos y hacen un perfil juicioso de algún deportista, de algún político, de algún escritor, de quien sea, si hace un proceso juicioso, va a poder revelar eso, esa humanidad completa, ¿sí? También si no lo está haciendo con este sentido que a veces se confunde en el periodismo y eso no es periodismo, de sacar un libro para agradar a alguien. Es decir, si yo me comprometo a hacer un libro de una persona, no tiene que esa persona estar después a gusto con lo que yo escribí, porque yo estoy tratando de contar el personaje como periodista, no como tu relacionista público. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, esa posibilidad está, pero sí estoy de acuerdo en que requiere tiempo, profundidad y no va a responder a la inmediatez de decir, es que sale el libro ahorita porque ahorita es que se va a vender mejor. No, sale el libro cuando esté listo porque la historia está bien. Claro, hay un trabajo detrás, no nada más es al vapor, no Exacto. nada más es la inmediatez, se busca ya también cierta atemporalidad, que el libro funcione incluso como fuente, también para futuras investigaciones. Precisamente así. También ocurre, ¿no? Y tú has conciliado, has sabido conciliar los dos oficios, el literario y el periodístico. Eh, y ya sabemos que hay una serie de vasos comunicantes entre el periodismo y la gran literatura como obra de arte, sobre todo cuando se habla de literatura realista. ¿Qué consejos le darías o les darías más bien a los periodistas que desean ir más allá de su oficio para realizar obras cuya pretensión sea perdurar de alguna manera por su estilo literario y viceversa? ¿Qué consejos les darías a los escritores que quisieran también incursionar o dedicarse al periodismo? Hay uno que va para los dos y que obviamente a veces puede resultar obvio, pero yo siempre hago la marca y es que la investigación es clave. Es decir, para construir una ficción bien verosímil, o sea, que funcione, yo siento que hay que investigar, ¿sí? Incluso con mundos completamente de fantasía. Se necesita que las cosas tengan una coherencia, inclusive construir esos mundos requiere ese proceso.
previo a decir, ok, lo voy a organizar así, ¿por qué lo organizo así? Que tenga ese sentido, al menos para el escritor, porque si el escritor le da ese sentido, muy seguramente el lector lo va a poder entender cuando lo lea. Eh, para los periodistas yo les diría, la investigación es clave y que comiencen a buscar literatura y comiencen a aplicar como todos estos principios de el ojo agudo para ver las cosas en los libros, para que comiencen a pensar qué pueden comenzar a extraer, eh, o sea, elementos hay, también parte del gusto y de cada, de por dónde se inclinen primero, es decir, hay gente que le queda más fácil, por ejemplo, leer a Juan Rulfo, que es mi caso, o sea, a mí me gusta mucho Rulfo y realmente es por los autores que yo recomiendo a muchas personas que lean, porque a mí me parece muy interesante, muy divertido y se deja releer muchas veces. Otros, por ejemplo, prefieren a García Márquez, entonces que lo hagan, pero que sí por lo menos siempre estén con el ojo, revisando qué hay ahí. Y tenemos la ventaja que ahorita hay muchos escritores que me parecen de gran calidad, que están juntando las dos cosas, no solo en estas piezas periodísticas, sino incluso a veces en columnas de opinión, que uno se nota como una persona maneja bien el lenguaje, comienza, o sea, que uno lee una columna y siente que leyó algo más. Ahí está, es eso. A mí me gusta por eso mucho Leila Guerriero, la argentina, porque es que tiene una sensibilidad que yo no le he visto de momento a otros periodistas del momento. No por decir que no sean geniales, no, pero es que la sensibilidad que ella maneja para construir sus textos, para generar las escenas, es maravillosa. Hace poco estaba leyendo un libro de ella que se llama Los suicidas del fin del mundo, que es una crónica sobre un pueblo en la Pampa Argentina, al sur, que se llama Las Heras, donde hubo una oleada de suicidios tremenda. Y por momentos, por como ella cuenta la historia, yo es que incluso lo puse en Twitter en ese momento porque me pareció como tan sorprendente, yo me sentía en Comala. O sea, como un pueblo lleno de muertos, una cosa así, y como lo narra, yo decía, pucha, es que este pueblo me está dando miedo, yo no quiero ir a ese pueblo. Y es increíble cómo transmite eso en este libro de crónica. Entonces, para mí, por eso me gusta tanto. O sea, realmente me gusta mucho ella. Entonces, esas serían como las alternativas. Y yo sé que muy seguramente el periodista va a tener que entender que a veces el trabajo literario requiere más revisiones que el periodístico. Porque el periodístico, digamos, hay que publicar, hay que salir, hay que sacarlo adelante. Hay unos ritmos a los cuales nosotros nos acostumbramos. Cuando yo comencé a escribir literatura, ficción, yo tenía esos mismos ritmos y me di cuenta que eso no funciona con la literatura. Hay que ir por otro lado. Y que si uno quiere hacer periodismo de largo aliento, hay que irse con los ritmos de la literatura. Una revisión más extensa, porque ya no es solo que toda la información esté bien, sino cómo estás contando, o sea, ya desde la parte estética, ¿sí? Que esto esté bien contado, que sea claro, pero que también esté este giro que uno diga, esta frase, la frase. O El sea, cómo. exacto, o sea, pensarlo muy bien. Y en el caso de los escritores que se quieran acercar al periodismo, tal vez yo lo que creo que lo exige mucho a veces es que el periodismo es más conciso, es más concreto, hay que ir más al punto. Y en la literatura, pues no siempre está esa posibilidad. Uno escribe lo que quiere, lo que sale o lo que funciona para la historia. En cambio, acá a veces las márgenes vienen de afuera. Necesitamos 800 palabras para una columna. Tu nota no puede pasarse de estos párrafos. O sea, ese ejercicio también es útil porque a veces uno cuando está escribiendo ficción se da cuenta que le mete mucha cosa que no es necesaria, que tiene exceso de información. Y si a los periodistas les puede faltar extenderse, a los escritores puede que a veces les falte recortarse. Entonces, ese trabajo de ver qué es realmente lo importante puede ser muy útil. Y pues investigar, porque la verificación de los datos siempre está. Yo soy de los partidarios que en periodismo nada se puede poner si no está verificado. O sea, nada es nada. Me acuerdo que una vez en la sala de redacción de la revista Cartel Urbano estaba con mis otros compañeros hablando y alguien hizo un artículo sobre la persona que manejaba una de las dos prensas que había en Colombia para hacer, prensar discos, LPs. Entonces, él en una parte de su texto escribió que del cajón sacó, creo que una pluma o algo para firmar. Y él nos dijo, no, o sea, él no sacó la pluma de ahí, fue y la buscó de un armario, pero esa parte estaba inmunda para contarla así. Entonces él dijo que la sacó del cajón.
es un dato menor, o sea, no está rompiendo con toda la lógica, con algo trascendental de la historia. Pero me acuerdo que nosotros como periodistas, todos los de la reacción le dijimos, no, usted está haciendo es ficción, o sea, usted está inventando, de que sea cuentista, le dijimos en su momento por molestar. Pero es porque a veces sí hay que ser muy juicioso con los datos, muy juicioso. Cuando uno es muy juicioso con la verificación de la información, va a saber en qué momento puede darse un desliz porque entiende que ahí no hay problema. Pero mientras sea la excepción a la regla, eso es clave. Porque si no pasa como, pues yo quiero a García Márquez mucho, o sea, lo admiro y todo, y es un gran escritor, no lo voy a cambiar, negar, pero como cronista era un gran cuentista, porque hay muchas de sus crónicas que están llenas de ficción. No por eso no nos cuentan cómo era el espacio, no por eso no nos cuenta cómo se sentía ese momento en Colombia, en Venezuela y en otros lugares, pero hay unos puntos que al final, pensando en esto que mencionábamos, como que el libro se vuelva temporal y se vuelve una fuente de información, o sea, como que ya puedes ir a buscar esta crónica para construir, pues las de García Márquez toca ponerle como tres lupas encima para revisar qué parte era cierta y qué parte no. Es que García Márquez era mucho más escritor que periodista. Sí, sí, Tuvo sí. que meterse al periodismo tal vez por necesidad, pero en Sí, realidad era un escritor, era una persona de imaginación, con una gran imaginación. sí, completamente. Y pues por eso sí creo que es clave que como escritores siempre tengamos la posibilidad de entender cómo hacer periodismo, porque al final también es un camino para, o sea, todos tenemos que trabajar al final de cuentas. Entonces, ahí está. Y yo creo que el periodismo es una manera un poco más, a mí me gusta más que ser escritor fantasma, que escribir un libro que no. Prefiero ser el periodista en ese caso porque hasta lo puedo firmar con mi nombre. Claro, claro. Y bueno, por último, antes de despedirnos, Juan Andrés, te comento que yo soy de los que opinan que no existe ni nunca ha existido la llamada opinión pública, y que esta expresión me parece injusta, pues el pueblo somos todos y a mí, por ejemplo, solo me pide opinión la gente cercana y a veces. Entonces, ¿no sería más correcto, como ya lo han propuesto, de hecho, algunos pensadores, hablar más bien de ahora en adelante, hablar de opinión mediática? Y puede ser, aunque ahorita, o sea, estoy de acuerdo y creo que parte de estos problemas de cómo se ha concebido los medios desde el principio, porque también hay que entender cómo ha funcionado la evolución de los medios con nosotros, es decir, la televisión no ha cumplido ni 2 siglos con la humanidad. La prensa ya lleva más tiempo, pero tampoco es que desde el principio estuviéramos pensando sobre la prensa. La radio tampoco es tan, o sea, si la miramos, pues estuvo con familiares nuestros, pero eso no significa que lleve la historia de la humanidad demasiado tiempo. Y muchos de los teóricos que como que se han acercado al tema, pues es un proceso que yo todavía creo que está en construcción. O sea, las cosas necesitan también ese tiempo para terminar de comprenderse. Cuando parecía que ya la teníamos clara y que podía ser la opinión mediática, porque digamos que los medios sí eran un megáfono tremendo y como que no había mucha respuesta de otros lados, surgieron las redes sociales. Y las redes sociales sí cambiaron el panorama totalmente, porque ahora hay unos momentos en los que parece que estamos en una casi dictadura de la audiencia. ¿En qué me refiero? ¿O a qué me refiero? A veces como que con esto del periodismo a vapor o este tipo de cosas que se hacen para vender, nos están pidiendo más historias en redes sociales de Taylor Swift, porque esa es la tendencia en redes sociales. Sacamos noticias de Taylor Swift. Necesitamos más noticias sobre lo que pasa en Guerrero porque lo pide la tendencia o porque es importante. Es que hay dos variantes, ¿sí? Y además de todo esto, ya hay gente que está utilizando esto para desinformar, construir noticias falsas, que no existieran antes. No, o sea, eso no es que sea nuevo, porque los medios grandes también construían historias, o sea, eso pasaba. Pero ahora el detalle es que hay tantas historias falsas que hasta se chocan. Entonces comienza a ser, ya no es que antes no fueran importantes, lo siguen siendo, pero son demasiadas. Entonces ahora sí tenemos un problema realmente en lo que es la verificación de información muy grande.
Pero es parte de los medios, finalmente esta audiencia que opina y que todo mundo se siente que sabe todo y que ya todo mundo opina de todo, pues es parte de la opinión mediática. Finalmente se incorporan a estos medios y quieren jugar en ellos, quieren aportar algo. O crear los propios, que también está pasando. Sí, Claro, o sea, yo creería que con esta, con esto que me dices al final, creo que ya el concepto puede quedar incluso más completo entendiéndolo de esa manera, porque sí es cierto. Y el concepto influencers, por ejemplo, existía antes, los líderes de opinión como concepto existe, o sea, los teóricos de la comunicación y todos estos temas que pues yo tuve que estudiar en la universidad, pero reconozco que no es lo que más me llama. eh, Uno comienza a ver que hay cosas que se repiten, simplemente van cambiando los medios y los hacen más complejos, pero se siguen repitiendo. Entonces, al final creo que diría así, opinión mediática me suena mucho mejor. pues muy bien, Juan Andrés. Pues te agradezco mucho tu participación en esta charla con la cultura. Y pues a ustedes, ojalá les haya interesado. Ahora sí que pongan su opinión en el medio, comenten, opinen sin ninguna restricción y suscríbanse a este canal. Y Juan Andrés, reitero mi agradecimiento por tu participación. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.